levanto mi oración a ti, Señor, en este mundo de aflicción. Perdóname, ese es mi anhelo hoy. Restáurame, necesito de tu amor. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Buenas noches, hermanos. Dios quiera bendecirnos. Gracias a Dios que nos da una nueva oportunidad para compartir la palabra del Señor en el día de hoy. Vamos a orar, vamos a encomendarnos en las manos del Señor para que lo que escuchemos, lo que leamos, verdaderamente sea para nosotros una bendición en el día de hoy. Vamos a orar por la bisabuela de Celeste, que Marta, que siempre está pidiendo por ella. Vamos a recordar, vamos a seguir pidiendo, insistiendo delante de Dios por Marta. También pedir, como pide Silvia, oración por Gabriel, sí, que está con fiebre. Aparentemente es una infección urinaria, que Dios pueda obrar en la vida de él. También orar por los hermanos y hermanas que están pasando momentos difíciles, que Dios los pueda iluminar y los pueda ayudar, para que la palabra también que vamos a leer hoy podamos entenderla, podamos comprenderla. Les invito a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre eterno, Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta gran misericordia que día tras día usted tiene para con nosotros, dándonos esta oportunidad una vez más, junto a mis hermanos que están escuchando, que comparten, esta posibilidad de escuchar, de compartir, de nutrirnos de su verdad, de su doctrina, que también usted pueda obrar, Señor, en cada uno de nuestros corazones para que la palabra sembrada dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Le ruego por aquellos que están atribulados, angustiados, téngales misericordia. Tenga misericordia, Señor, de los enfermos que están en los hospitales, en sus hogares, por los que están trabajando y los que no lo están haciendo, por aquellos que quieren trabajar, aquellos que quieren conseguir un trabajo, aquellos que tienen deudas, aquellos hermanos y hermanas que están pasando momentos difíciles con su economía, con el abrigo, con todas las necesidades cotidianas. Usted tiene poder para iluminarnos y ayudarnos. Por favor, le pido su bendición y que en esta hora, al compartir su palabra, su presencia, esté con mis hermanos y conmigo para poder dar de gracia lo que de gracia recibimos. Muchas gracias le doy. Le ruego su bendición, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El
estos días pasados habíamos estado viendo temas importantes, por ejemplo, la presencia de Dios en nuestras vidas, el apartarse del Señor trae perdición. Y hoy vamos a ver algo que realmente nos interesa y que debe ser de un interés verdadero en cada uno de nosotros. Crecer por la palabra. Hay muchos aspectos por los cuales o en los cuales debiéramos enfocarnos. Hoy vamos a ver algunos solamente, pero se puede crecer o no dependiendo de varios factores. Primordialmente la palabra, el espíritu, si está o no está, qué es lo que se enseña, si se enseña o no se enseña el evangelio. Al final el hombre crece mal o crece bien, pero termina creciendo. Dios quiere que nosotros crezcamos bien, que crezcamos según la voluntad de Dios. Amén. Les voy a invitar a que busquemos en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículos 18 y 19, vamos a leer en el día de hoy. Colosenses, capítulo 2, versículo 18. Leemos, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Aquí vemos esencialmente y primordialmente, al final, como leíamos, el crecimiento lo da Dios. Amén. Pero es importante que nosotros podamos vivir en un cuerpo, ¿sí? Que tengamos aquellos hermanos, aquel cuerpo de Cristo, para poder estar insertados en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, ¿sí? Y todos esos miembros en el cuerpo de Cristo son verdaderamente necesarios, importantes. Por eso dice aquí el apóstol, cuando le escribe a los hermanos colosenses, les dice: nadie les prive del premio que ustedes quieren alcanzar o el premio que el Señor tiene para todos los que confían en su palabra. Afectando, sí, dice, tratando de introducir, tratando de agregar humildad y culto ya no a Dios sino a los ángeles, ya desviando la mirada para ponerla en ángeles, santos, otros dioses, entremetiéndose en lo que no ha visto, dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La mente del hombre, una mente carnal, animal y diabólica, que si estamos sin Dios y si no tuviéramos este temor a Dios, el hombre, como vemos en muchos otros a través de este tiempo, las personas se comportan muy mal. Cada vez se van pervirtiendo, se van corrompiendo cada vez más. Y lamentablemente aquellas personas que en algún momento de su vida escucharon o participaron de la palabra, al alejarse del Señor, como dice aquí la Escritura, con algún conocimiento de las Escrituras, hacen mucho daño a aquellos que les escuchan, a aquellos que les siguen. Y dice, no haciéndose o aferrándose, sino tomándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Tenemos que aferrarnos, tenemos que tomarnos, tenemos que mirar la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, dice, se nutre, se une y crece. O sea que para crecer tenemos que sí o sí estar en el cuerpo de Cristo.
tenemos que tener un cuerpo, tenemos que tener una congregación, tenemos que tener ese redil de las ovejas, tenemos que ser parte de ese redil. La cabeza sería nuestro pastor Jesucristo, nosotros las ovejas, pero pertenecemos a un redil y tenemos que estar con las demás ovejas, tenemos que estar con los demás miembros del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, ya también el apóstol Pablo lo había anunciado, hay muchos miembros, ¿sí? Y todos son necesarios. El ojo, la nariz, el oído, la boca, el cuerpo, sí, sería el tronco, los brazos, los pies, las piernas, todo es necesario, y aún aquellos que no vemos con nuestros propios ojos, los miembros internos, el corazón, los pulmones, la sangre, las arterias, los riñones, todo está colocado perfectamente por Dios en nuestro cuerpo. Y tomando este ejemplo, el Señor hace una comparación del cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros. No es que vamos a vivir solos. Pareciera que hay miembros de nuestro cuerpo que, como dice la Escritura, son menos significativos, no son tan vistos por los demás, pero son necesarios. Por eso que todos hacemos falta en el cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados por Dios para ocupar un lugar en el cuerpo. Tal vez ese lugar no será el lugar del marido, de la esposa, del hijo, del padre o del hermano, aún siendo de la misma familia, porque somos llamados conforme a nuestra capacidad para ocupar un lugar en el cuerpo. Pero ese lugar que debemos ocupar, por el cual Dios nos llama, es conforme al llamado de Dios, y para ocupar ese lugar tenemos que crecer, ¿sí? Tenemos que crecer, pero crecer con el crecimiento que da Dios, como vemos en las Escrituras. Si buscamos en el libro de Marcos, por favor, Marcos en el capítulo 4, vamos a encontrar algo muy importante que les voy a compartir en el día de hoy. Marcos capítulo 4, versículo 30. Marcos 4, versículo 30 al 32. Decía también, lo decía Jesús, ¿sí? Hablaba aquí el Señor: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Dice que es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquí vemos una analogía, una comparación, ¿sí? Un ejemplo que pone el Señor para poder explicarnos cómo era que podía llegar a comparar, ¿sí? Como dice aquí, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Fíjese bien y preste atención en esta parte de la Escritura. Dice la Escritura que es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra. Y dice el 32, pero después de sembrado crece. Y esto es lo que debemos ver, que Dios tiene que sembrar. Ahora, no es la semilla de mostaza, porque vemos en la Escritura que el Señor está haciendo una comparación de aquello que el Señor espiritualmente quiere sembrar en el corazón de cada hermano, de cada hermana. Dice la Biblia que para poder crecer, ¿sí? Como veíamos hace un ratito, para poder crecer tenemos que estar
Primero, sembrados. ¿Sí? Sembrados para poder crecer. Dice en el versículo 32, pero después de sembrado, crece. No se puede crecer la persona, el hombre, la mujer, el joven, el adolescente, no puede crecer en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, si no ha sido sembrado por esas cosas espirituales. Si no le han sembrado cosas espirituales, si no se les ha sembrado la palabra de Dios. Vuelvo a repetir lo que decía hace un ratito. Muy importante, por ahí lo anota o lo repasa. De crecer van a crecer todos. El tema es cómo crecemos. Ahora vamos a ver esos dos ejemplos. ¿Podemos crecer bien o podemos crecer mal? Al final crecemos. La mayoría de la gente crece mal. Para crecer bien en las cosas espirituales, porque todos quieren crecer, todos quieren tener conocimiento, sabiduría, inteligencia, milagros, hacer sanidades, hablar en lenguas, tener visiones. O sea, son buenos anhelos, profetizar, predicar, dar la palabra como está escrita. Pero es muy importante que para llegar a esto, el hombre, para crecer, para ir creciendo, tiene que estar formado primero, tiene que haber sido sembrado, para que esa semilla que ha caído en el corazón, como también la dice el Señor en la parábola del sembrador, esa semilla que cayó en buena tierra, crezca a 30, 60 y a 100 por uno, y lleve fruto. ¿Quién es este que crece a un 30, 60 o a 100 por uno? Dice, es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Entonces, para poder crecer, primero tenemos que dejarnos sembrar. O tenemos que pedirle a Dios que nos siembre por medio de su evangelio, su palabra, su doctrina. ¿Amén? Vemos entonces en el versículo 32, ¿sí? Marcos 4:32. Pero después de sembrado, crece. ¿Sí? Para crecer entonces debemos ser sembrados primero. Todos quieren crecer, todos van a crecer. Al final van a crecer bien o van a crecer mal. No se puede crecer en lo espiritual si no fuimos sembrados por la palabra de verdad. ¿Sí? Muchos crecen, pero sin el evangelio. Hay gente que por años está en sus congregaciones, en sus iglesias, o por años está en sus casas, nunca concurrió a ninguna iglesia, a ninguna. A ningún templo, ni a la católica, ni a los pentecostales, a los protestantes, a los bautistas, a los adventistas, a los del séptimo día, a los mormones, los testigos de Jehová, a ninguna iglesia. Pero ellos han crecido con su fe, con su forma. ¿Y cómo crecieron? Mal. Obviamente que si le preguntamos a cada uno de ellos cómo creció, va a decir bien, ¿sí? Porque toda su obra, cualquier persona no va a desestimar su obra, a no ser que se encuentre frente a frente, que conozca a Dios, como en algún momento Saulo de Tarso, que después fue Pablo, dijo, todo lo tengo por basura. Todo aquello que había construido, todo aquello en lo que había crecido, en su doctrina, en el fariseísmo, en sus convicciones, todo aquello a lo que había llegado, porque él creció tanto, dice la Escritura que él era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Había crecido. ¿Pero cómo había crecido? Mal. Porque el Señor Jesucristo, cuando lo encuentra camino a Damasco, cuando iba a hacer una obra supuestamente para Dios, pensando que él servía a Dios, iba a perseguirlo a él, iba a perseguir a sus hermanos. ¿Recuerdan que días pasados veíamos en la Escritura lo dice, por cuanto a mí, a uno de estos pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste.
Por eso que el Señor le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. Estos mis hermanos más pequeños, me lo estás haciendo a mí. Por eso que después el apóstol Pablo dice, en otras palabras, como el mensaje de hoy, podríamos decir, la verdad crecí, pero crecí mal. No crecí conforme al Evangelio de Jesucristo, a la doctrina, a la revelación. No crecí conforme a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Entonces, al final el hombre termina creciendo. La mayoría crece mal. Obviamente que cada uno que creció va a defender su postura, su crecimiento. El tema es poder estar delante de Dios o reflejarnos enfrente de la palabra para saber si crecimos bien. ¿Sí? O sea, en las cosas espirituales, en el reino de Dios, en lo que es la sabiduría, la inteligencia, la revelación, el conocimiento, el denuedo, la elocuencia, la exposición, la predicación de Dios, para esto, para crecer en esta área, tenemos que dejar que Dios primero nos siembre su palabra de verdad y después que por el Espíritu Santo nos dé el crecimiento, porque el crecimiento no lo da el hombre, una institución religiosa o mi constancia. El crecimiento lo da Dios. Amén. Entonces, muchos crecen, pero sin el Evangelio. Hay personas que defienden su doctrina porque han crecido mucho. Han crecido, pero muchísimo. Pero han crecido mal. En el libro de Segunda de Corintios, por favor, en el capítulo 2, Segunda de Corintios, vamos a ver en el capítulo 2, en el versículo 17, por favor. Muy interesante este tema para que lo pueda usted meditar, lo pueda ver, poder pensar. ¿Usted quiere crecer? ¿Usted ha crecido? ¿Usted está creciendo? ¿Creció el que está al lado suyo? Para eso tenemos que ir a la Biblia. ¿Sí? Cada uno va a decir, bueno, crecí. El tema es, crecemos como dice Dios. Dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Dice el apóstol, pues no somos como muchos, no eran pocos, eran muchos. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué dice? No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medrar, no somos como muchos que medran. ¿Qué es medrar? Después en un diccionario lo busca. La palabra medrar es crecer. El apóstol le decía a los hermanos de Corinto, no somos como muchos que crecen, medran, crecen falsificando la palabra de Dios. O sea que estas personas crecen, pero son falsos. Crecen, pero en mentiras. Crecen con un evangelio que no es el de Dios. Es un evangelio de hombres, carnales, animales. Es un evangelio corrupto. No es que haya otro evangelio, dijo el apóstol Pablo, sino que muchos lo pervierten. Entonces, estas personas que se les predica parte de este evangelio, parte de esta doctrina, parte de esta enseñanza, y no le enseñan un todo porque le dicen, esto ya pasó, esto no me interesa, esto no me gusta, me quedo con esto, y crece con lo que le gusta. Es como crecer comiendo solamente facturas, dulces. ¿Sí? Va a llegar un momento que va a estar enfermo. Por eso que la alimentación tiene que ser balanceada, tiene que ser equilibrada y tiene que tener todo lo que es necesario para el crecimiento humano, físico. En la palabra de Dios, Dios nos enseña que escuche bien, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para crecer, para instruir, para corregir. ¿Eh? O sea que toda la palabra nos sirve para crecer.
El hombre crece, vuelvo a repetir, mal o bien, pero crece. Tenemos nosotros la oportunidad de crecer hoy bien, nutridos, unidos, ¿sí? Por las coyunturas y ligamentos, con el crecimiento que da Dios. Dios nos va a dar el crecimiento a usted o a mí, pero si es que estoy sembrado con su palabra. Si no estoy sembrado con su palabra, con su evangelio, voy a crecer, pero ese crecimiento no me lo da Dios. Ese crecimiento me lo da el diablo. Ese crecimiento me lo da el hombre. Mi mente corrupta, hinchada, una mente carnal, dice. Para crecer con el crecimiento que da Dios, tenemos que dejarnos sembrar por Dios, ¿sí? El sembrador salió a sembrar y lo que salió a sembrar es la buena semilla. No todos aceptan la buena semilla, porque hacen una evaluación. Dicen, si acepto esta buena semilla, esta palabra, este evangelio, bueno, no voy a poder hacer aquello, voy a tener que desprenderme de esto. No, mejor crezco como estaba creciendo. Gracias, igual creo en Dios. Entonces crecen mal. Crecen con otras doctrinas, con otras formas, otras vivencias, con otras costumbres, aunque no hayan ido a una iglesia, crecen adorando plantas, al sol, la tierra, la luna, crecen adorando a las estrellas, confiando en cosas terrenales, crecen teniendo la confianza y la fe no puesta en Dios. Ahora, dice la Escritura, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, no somos como muchos, hay muchos que crecen falsificando la palabra de Dios. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. No somos como muchos que crecen falsificando la palabra de Dios. Hermanos, para crecer no tenemos que falsificar la palabra. Tenemos que predicarla tal cual está escrita. Y el que quiera crecer tiene que aceptar esta palabra tal como está escrita. Y Dios le dará el crecimiento. Por eso tenemos que esperar con paciencia en el Señor, porque Él nos va a dar el crecimiento. Pacientemente esperé en Dios, y Él se inclinó a mí, oyó mi oración. Obviamente que todos nosotros cuando pedimos algo queremos que sea lo más pronto posible. Hermanos, estas personas, como vemos aquí, crecen, pero no conforme al Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Sino como les enseñan sus pastores, sus líderes, sus padres, su entorno, la cultura donde viven. Así crecen, ¿sí? Falsifican, mienten con respecto a la palabra verdadera de Dios. Le hacen violencia a la palabra, porque dicen, Dios dijo, Dios me habló, solamente para justificar una actuación, para justificar una enseñanza que no está escrita. Pero las personas dicen, Dios me habló. Y las personas, lamentablemente, escuchan a esa persona y dicen, y bueno, Dios nos habló hoy. ¿Y cómo sabes que Dios te habló? Y porque lo dijo el líder, lo dijo el pastor, lo dijo el profeta. ¿Y estaba escrito lo que te dijo? No sé, pero si lo dijo él. ¿Cómo crecemos? ¿O cómo hemos crecido? ¿O cómo queremos crecer? Para crecer, como veíamos en el libro de Marcos, primero hay que sembrar. Acá el que tiene que sembrar en nuestros corazones es Dios, su palabra, por el Espíritu, para que crezca y lleve fruto. Amén. Para esto tenemos que oír, creer lo que oímos. En Primera de Corintios capítulo, buscamos por favor, Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 6 y 7, Primera de Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7, dice la Escritura. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hablando acá de los predicadores, los expositores, los líderes, ¿sí? Las personas que predican siembran la palabra. Dice, irá llorando, andando y llorando el que lleva la semilla, ¿sí? Pero volverá
contento, vendrá verdaderamente satisfecho el hombre, aquella persona que llevó la palabra de verdad, porque vendrá con las gavillas, vendrá con los frutos de aquello que ha sembrado. Dice la Escritura: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. El apóstol Pablo decía en el versículo 6, y esto es lo importante que debemos entender. Hay muchos que dicen que son algo, ¿sí? Capítulo 3, versículo 6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Qué importante que es poder entender esto. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que son tan agrandados, tan altivos, tan soberbios, que dicen: porque yo te prediqué, porque bueno, Dios me dio la oportunidad de llevarte la palabra. Pero hermanos, ¿qué somos nosotros? ¿Qué soy yo? ¿O qué puede ser usted? Un instrumento en las manos de Dios. Acá el que realmente se lleva toda la gloria, y toda la gloria debe ser para Dios. Por eso que el apóstol Pablo le decía: yo planté, Apolo regó, pero acá el crecimiento lo da Dios. Si yo no planto y usted no planta, si yo no riego, usted no riega, no se haga ningún problema, que Dios ya tiene preparado miles, mejores que usted, mejores que yo. Si nosotros no hacemos la palabra, no hacemos la voluntad de Dios por medio de la palabra del Todopoderoso, de Dios, la palabra escrita, si no la ponemos por obra, si no la predicamos, no se haga problema. Hay más personas preparadas, anhelando poder ser instrumento en las manos del Señor, poder predicar. Pero Dios nos ha dado la posibilidad a nosotros hoy, a usted, hermano, hermana, joven, adolescente, predique la palabra del Señor. Porque dice la Escritura: nosotros podemos hacer esta obra del ministerio y Dios va a recompensarla, pero no nos creamos importantes o imprescindibles. No. Cuando a Elías en algún momento dijo: solamente yo, profeta de Jehová, he quedado, cuando estaban matando todos los profetas en Israel, Jezabel y Acab, en los días de Acab, dice, el Señor le dijo a Elías: todavía hay más profetas. Todavía hay muchísimas más personas que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Hermanos, no nos creamos imprescindibles. No crea que si no estoy yo no pasa nada. No. Dios lo ha elegido para hacer una obra, hágala con alegría y con gozo. Otro hará otra cosa, en otro momento, en otro lugar, con otras personas. Pero cada uno plantará, cada uno otro regará, afirmará esa palabra que se sembró, que se predicó, que se enseñó a otra persona, pero toda la obra es de Dios. Dice que el crecimiento lo da Dios. Por eso no tenemos que menospreciar ninguna de la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 6, por favor. Hechos, capítulo 6. Vamos a ver en el versículo número 7. Hechos, capítulo 6, versículo 7. Dice la Escritura: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sí? ¿Qué es lo que crecía? La palabra del Señor. Dice la Escritura: crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. A tal punto que muchos sacerdotes creían. Hermanos, para crecer tenemos que crecer por la palabra. La palabra tiene... Crecer en la palabra es crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en este conocimiento escrito que Dios nos ha dejado. Tenemos que crecer en él. Para llevar
este alimento, este maná, para llevar esta palabra, alimento del alma, a otras personas que están necesitadas. Usted puede ser una de estas personas. Usted puede ser uno de estos hombres, una de estas mujeres que vaya y lleve la palabra para que otros también crezcan. No se menosprecie. Cada uno de nosotros ocupamos una parte en el cuerpo de Cristo. Unos aparentemente más importantes que otros, pero en el cuerpo todos los miembros son importantes, todos los miembros son necesarios. ¿Sí? No le podemos decir un miembro al otro, no te necesito, sino que todos necesitamos unos de otros. Por eso, finalizando o redondeando, para crecer, todos van a crecer. Se puede crecer bien o se puede crecer mal. Si usted quiere crecer bien, tiene que oír palabra de Dios, aceptar el Evangelio y cumplir con lo que Dios pide para poder crecer bien. La persona que crece mal, muchos medran, como leíamos recién en 2 Corintios 2:17, no somos como muchos, decía el apóstol, que medran, que crecen falsificando la palabra de Dios. O sea, hay muchos que crecen, pero falsificando, mintiendo, ¿sí? Haciendo todo lo contrario a lo que dice la Escritura o algo similar para que parezca que es espiritual. Pero el falso es el diablo y el diablo falsifica. ¿Sí? Falsifica algo que es muy idéntico, muy parecido a lo real. Por eso que no somos como muchos, decía el apóstol, que crecen falsificando la palabra de Dios. ¿Sí? No es que a simple vista la persona por ahí se pueda dar cuenta, porque algo falso, un billete falso, es algo que se hace de un original, pero de la forma más parecida, cosa que la persona que lo reciba sea engañada, ¿sí? Sea burlada, pueda pasar como que es de verdad. Y así hace el diablo con muchos predicadores. Las personas crecen, ¿sí? Escuchando esas doctrinas de demonios, escuchando esos líderes corruptos que falsifican la palabra de Dios. O sea, hacen parecido, pero muy parecido a las cosas de Dios. Pero no es la verdad. Por eso que tenemos que estar atentos, ¿sí? Para ofrecer verdaderamente una resistencia al enemigo. El Espíritu Santo es el que nos puede abrir el entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Y tenemos que ir a la Biblia, ¿sí? Porque se puede crecer mal con costumbres, tradiciones, y las personas engañadas piensan que eso es Dios. O se puede crecer bien. Si hemos aceptado el Evangelio, somos sembrados por la palabra de Dios y el crecimiento lo da Dios. Así que, hermanos, tratemos de buscar, tratemos de juntarnos, ¿sí? Juntarse los hermanos, entre ellos, entre ustedes, para compartir la palabra de Dios, porque esto debiera ser cotidiano en el cuerpo de Cristo. Compartir la palabra, compartir los mensajes. No solamente como muchos comparten solamente cosas terrenales o carnales, un asado, una fiesta. Hermanos, en este tiempo se pueden juntar uno o dos para compartir la palabra de Dios, ¿sí? Hágalo para que crezca, para que el Espíritu Santo tenga misericordia de nosotros, abra nuestro entendimiento y se nos pueda revelar su voluntad. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les fortalezca. Vamos a agradecerle a Dios por esta misericordia que nos ha tenido de compartir la palabra en el día de hoy. Vamos a orar por Marta. Vamos a seguir orando por Marta, la bisabuela de Celeste, y por Gabriel, que ha andado con un poco de fiebre. Que Dios también le tenga misericordia. Amén. Y agradecer por esta palabra del día de hoy. Padre eterno, Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta gran misericordia que usted tiene para con nosotros, dándonos en el día de hoy esta oportunidad de haber escuchado y compartido su palabra. Queremos crecer, Señor, en todo lo que usted nos dé. Necesitamos su ayuda, la ayuda del Espíritu Santo. No queremos crecer mal,
queremos crecer bien, queremos crecer conforme a su voluntad y con la palabra de verdad en nuestro corazón, para llevar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Con toda esta palabra que usted nos ha dejado escrita. Muchas gracias le doy. Le ruego por Marta, la bisabuela de Celeste, téngale misericordia, fortalezcala, ayúdela en su enfermedad, por favor. También por Gabriel Becerra, téngale misericordia, Señor, en su enfermedad, en esa fiebre, que usted pueda estar con él, Señor, y que los medicamentos que esté tomando le hagan bien a su organismo. También por cada hermano y hermana que está atribulado y angustiado y enfermo, Señor, usted los conoce, téngales misericordia. Muchas gracias le doy, le ruego su bendición, se lo pido por favor y le agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, el día sábado nos volveremos a encontrar. Que Dios les bendiga, hermanos. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Ante ti, porque eres bueno, tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Yo anhelo, Señor, que me restaures habitar en tu presencia para siempre. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, sino solo tú.